Muy bien. Uno de los grandes inconvenientes o uno de los grandes motores o una de las grandes causas que produce la adicción, sabemos todos que es la falta de dominio propio en cuanto al control de las emociones. Nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos se nos desbordan y no somos capaces de controlarlo. Y eso es un punto en común en todos los adictos. Luego cada adicto tiene sus ciertas particularidades, ¿verdad? Cada adicto tiene sus matices, pero en el enfermo de adicciones sí hay unos grandes puntos en común. Y uno de ellos, que es importantísimo trabajar en la rehabilitación de un adicto, es el tema de las emociones. El tema del alma, ¿no? Sabemos que el alma comprende la parte cognitiva y la parte emocional. Y, por ende, la parte comportamental. O sea, así pienso, así siento, así actúo. Yo tengo una creencia, tengo un pensamiento que me genera una emoción y esa emoción desencadena un comportamiento. Y ese es el circuito. Entonces, se necesita a la hora de la rehabilitación, se necesita una reestructuración de creencias y un control de emociones para que los comportamientos que se generen sean los correctos, sean comportamientos responsables, juiciosos, maduros, de sentido común. Y entonces, hoy quiero hablaros en un aspecto importante que entiendo que es importante, que nos ocurre a los adictos. Y quiero empezar diciendo que las emociones básicas del ser humano son 5. Y el acróstico de esas emociones, o sea, la primera letra de cada una de esas emociones podría ser Matea. M-A-T-E-A. Y entonces, la M es del miedo. La A es del amor. La T es de la tristeza. La E es del enojo. Y la A última es de alegría. Y esas son las 5 emociones básicas del ser humano. Miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. ¿Y qué pasa? Que en condiciones normales, en personas que no tienen esa disfunción, podríamos decirlo, ¿no? Ese mal funcionamiento, mal control, por tanto, mal dominio, mal canalización, por cuestiones de interpretación de la realidad, por cuestiones de creencias erróneas, por cuestiones de deficiencia o alteración mental, de alguna enfermedad leve o más grave mental, por cualquiera de esas causas, la persona tiene una disfunción en cuanto a esas 5 emociones básicas del ser humano. ¿Se entiende esto? Las personas que no sufren ninguna disfunción, ninguna alteración mental, que tienen dentro de unos márgenes que pudiéramos denominar normales, tienen creencias correctas, no tienen mucho prejuicio, no tienen, no disciernen la realidad dentro de unos márgenes correctos y de sentido común y tal. Bueno, pues sienten esas 5 emociones. Y las sienten enmarcadas en unos límites. Para esas 5 emociones básicas de la persona podríamos enmarcar unos límites, ¿no? Y podríamos medirlos, por ejemplo, en una escala del 0 al 10. Entonces, por aquí debajo sería 0,
y por aquí arriba sería 10. Y entonces la persona, llamémosle normal o que no tiene disfunción emocional y que se sitúa dentro de esos parámetros, trabaja ahí y siente miedo y siente miedo, pero en un balance del 0 al 10, dentro de esos márgenes. Siente tristeza, bueno, pues en unos baremos del 0 al 10. Siente amor, siente tristeza, siente enojo, siente alegría. Pero, ¿qué le pasa entonces a la persona que ha desarrollado o que tiene, incluso antes de desarrollar, la enfermedad de la adicción? Que no tiene control sobre esas emociones. Entonces, podríamos decir que la persona que va a desarrollar una enfermedad o que tiene muchas probabilidades de terminar desarrollando una enfermedad adictiva es hipersensible, pues podríamos decirlo. Y te voy a decir por la siguiente característica. Hipersensible, o sea, que siente más o diferente que las personas, llamémosle normales, que entran dentro de esos parámetros. ¿No lo habíais escuchado nunca decir a líneas generales? Es que la persona adicta suelen ser personas muy sensibles y se confunde, muchas veces se confunde, esa sensibilidad se confunde con debilidad. Y no es lo mismo. No es que seamos personas débiles, no, somos personas hipersensibles, no débiles, porque luego ponnos a sufrir, por ejemplo. Tenemos una capacidad de sufrimiento más que una persona normal. Ponnos a trabajar en condiciones de abstinencia de la sustancia o del hábito. Somos capaces de, bajo los síndromes de abstinencia, trabajar muy duro. O sea, tenemos una capacidad de resistencia y resiliencia enorme. Ponnos en un proceso de rehabilitación durísimo. Anoche pensaba yo en todos vosotros y decía, Dios mío, es que esto es durísimo, es que esto es muy duro, es que esto no lo sobrelleva cualquier persona, ¿eh? De verdad que no, ¿eh? Y desde aquí, mi enhorabuena, porque soy gente muy, muy valiente, de verdad que sí. Entonces, ¿quién ha dicho que somos débiles? Yo me inclino más por pensar que somos hipersensibles y que tenemos una disfunción en cuanto a nuestras emociones. Una disfunción, pues un mal funcionamiento. ¿Por qué? Porque o bien no controlamos y no conseguimos meter esas 5 emociones básicas de la persona, encuadrarlas en una escala soportable para el ser humano. Porque el ser humano, como tal, su sistema emocional, su sistema cognitivo, está creado para trabajar y vivir en unos límites. En cuanto tú sobrepases esos límites, es imposible la vida. Y entonces, ¿qué ocurre con esas 5 emociones básicas? Vamos a verlas. La primera, el miedo. La gente siente miedo y nosotros hemos dado terapia sobre el miedo y hemos hablado ampliamente sobre el miedo. Y hemos distinguido un miedo debido a la supervivencia de mi propia vida, ¿no? En defensa propia, y el miedo es bueno porque nos defiende de hacer imprudencias y de ponernos en peligro. Entonces, sentir miedo es bueno, pero siempre y cuando sea miedo. Pero porque está encuadrado, y es bueno porque está encuadrado en ese baremo de 0 a 10. Pero si tú, en vez de miedo, sientes pánico, sientes terror,
ya te estás saliendo de esos márgenes que contienen márgenes de seguridad, ¿no? Por así decirlo. Y una persona que siente pánico y terror ante ciertas situaciones de la vida o circunstancias, no va a poder resistirlo. No va a poder resistirlo, porque nosotros estamos creados para sentir miedo, pero no pánico y terror, no puedes vivir. Y no es real, es una disfunción, es un mal funcionamiento. Entonces, ¿qué harás para contener esa emoción dentro de los límites normales? ¿Qué harás? Vas a adulterar, vas a anestesiar, como sea, porque si no, no puedes vivir. No puedes vivir aterrorizado bien por el futuro, bien por la incertidumbre, bien por lo que te pasará, bien por lo que hiciste y las consecuencias que han de venir, bien por miedo a una enfermedad, a contraer una enfermedad, a terminar en una muerte dolorosa, etcétera, 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 etcétera. Hay gente, personas que se sumen, que se meten en ese terror. Y así no se puede vivir. Entonces necesito algo que controle esa emoción y la meta y la contenga dentro de esos márgenes que son naturales y son normales para seguir viviendo. El miedo. El amor. El amor, podríamos estar horas hablando sobre el amor y sobre todo en nuestro caso podríamos estar hablando del amor responsable, que efectivamente es el que hay que tener en nuestras relaciones personales. Pero como nosotros tenemos hipersensibilización, somos hipersensibles, ya no sentimos amor, nos salimos de los márgenes y sentimos pasión. Y la pasión está muy bien para un tiempo, para ciertos momentos, pero no se puede vivir siempre apasionadamente, porque entonces, ¿dónde está la razón? Se dice, ¿no has hecho locuras por amor? Bueno, alguna he podido hacer, alguna locura, pero es una locura, no deja de ser una locura. Y la locura, estamos diciendo que se sale de los márgenes normales de la vida del ser humano. Entonces, se ha de vivir desde el amor. Y desde el amor bien entendido, aunque haya algunos momentos de pasión, pero tú no puedes vivir apasionadamente, no, porque terminas haciendo locura, terminas yendo, te vas a vivir a lo mejor desde los celos, y los celos se vuelven enfermizos, y tú dices que es por amor, y que la amas mucho, pero es que estás confundido, porque lo que tienes es una pasión desmesurada. Y acabas haciendo de tus relaciones una cárcel, una esclavitud para la otra persona. Entonces, como así no se puede vivir, porque eso al final te genera un sufrimiento constante, un miedo constante, ¿qué hará esta mujer o qué hará esta persona? O me engañará, una incertidumbre, unos celos, unas ganas de controlarlo todo, de controlar los movimientos, lo que hace, con quién anda, con quién no, qué piensa, qué escribe, cómo se mueven las redes sociales. Así no se puede vivir. Entonces necesito una sustancia que consiga serenar esa emoción y llevarme a unos términos naturales de control para que yo pueda sentir dentro de unos márgenes que pueda vivir. Entonces, miedo, amor, la tristeza. La tristeza es un sentimiento que hemos analizado muchas veces y que hemos llegado a la conclusión de que es bueno para el ser humano porque nos da la otra visión de la realidad y de la vida. La vida es vida y muerte. Y yo siempre lo he dicho, digo, ¿sabes por qué falleció mi madre? ¿Sabes por qué murió? Porque estaba viva.
Claro, eso parece un chiste, pero es una realidad. La realidad de la vida contiene la muerte. Y eso puede ser triste. Evidentemente que hay una tristeza, hay una pena en esa concepción de la vida y en esa concepción de la realidad. En la realidad, pues las cosas vienen y se van. Y ese sentimiento de pérdida que hay en la vida, las etapas se cumplen, las edades se cumplen, los tiempos cambian y muchos se van y no vuelven. Entonces vivimos como en un constante sentimiento de pérdida, porque como vivimos en un presente eterno que constantemente se vuelve pasado, ese sentimiento de pérdida siempre está ahí. Y entonces eso salpica toda la realidad de ciertos puntitos de tristeza en las relaciones, en las posesiones, en este amor del que hemos hablado. Todo está salpicado con esa dura de aceptar, en ese caso, nefasta realidad. Y está salpicado de tristeza. Pero siempre y cuando ese sentimiento de tristeza esté enmarcado en estas medidas, es soportable. Y no solo soportable, es necesario. Porque si no, lo que te hace es que te desinhibe y te lleva a un mundo de yuppie, a un mundo de color de rosa. No, y la realidad es que está salpicada de tristeza, porque contiene aspectos que son tristes. Entonces, que te mantenga la propia realidad ahí, pues es saludable para la razón, pero siempre y cuando dentro de esos términos. Pero nosotros, como somos hipersensibles, pasamos de la tristeza a la depresión. ¿Estáis viendo el paralelismo de unos sentimientos básicos, las 5 emociones básicas de las personas normales, vamos, digamos normales, no disfuncionales, lo que sienten y lo que sentimos nosotros al ser supersensibles? Entonces tenemos el miedo, el amor, la tristeza y ahora pasamos al enojo. Enojarse, decía Pablo, enojarse, pero no pequéis. Estaba marcando un límite. El apóstol decía, enojarse ni siquiera es pecado, porque él lo separa. Dice, enojarse, pero no pequéis. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con el pecado? Lo primero que nos deja sabiamente claro es que enojarse es natural. Las personas nos enojamos, las personas nos contrariamos, porque en las discusiones, o sea, en la diferencia de opiniones, la diferencia de interpretación de la vida, de los sucesos, de la realidad, de las circunstancias, no tenemos la misma opinión. Y entonces uno puede llegar al enojo y se puede enojar, se puede enfadar con la otra persona. Y es natural. Y se puede llegar a discutir, pero discutir, ¿saben lo que es? Etimológicamente hablando, cambio de opiniones. No es llegar a los puñetazos, ni a los gritos, ni a las faltas de respeto. Eso no es discutir. En el Parlamento, por ejemplo, se discute. Se cambian opiniones. ¿Tú cómo ves esto? Pues yo lo veo así, pues yo no lo veo así, yo lo veo así. Y entonces entramos en una discusión. Los debates, ¿qué son? Discusiones. Entonces, eso entra dentro, produce enojo. Porque claro, y sobre todo si las relaciones son muy estrechas. Si eso ocurre con mi mujer, o ocurre con mi marido, o ocurre con un hijo, ocurre con unos padres, si las relaciones son muy estrechas, las discusiones, cuando se producen enojo. Y el enojo produce cierto error.
cierto nivel de error y empiezan a generar ya otras emociones que ya no son las primarias, pero otras emociones, pues la frustración, la impotencia, la incomprensión, y eso, bueno, pues tiene un cierto grado de dolor, de malestar, de enojo, pero siempre estarán encuadradas en los márgenes naturales del ser humano. Nosotros, sin embargo, el enojo lo traspasamos por la línea de abajo y pasamos el 0 y nos situamos en el -8. ¿Con qué? Con la ira. No es lo mismo sentir enojo, sentir frustración, incomprensión, que te sientes, por tanto, solo porque no te sientes emparentado, no te sientes comprendido, no te sientes querido, incluso en ese momento estamos hablando, que se produce la discusión, porque se produce un alejamiento en las ideas, pero también en las emociones. Entonces, podemos sentir cierta soledad. Entonces, pero ese es el enojo. Pero nosotros es que, como somos hipersensibles, pues pasamos a la ira. Y la ira tiene otra subemoción, que es la violencia. Y entonces, generalmente, nuestros estados de ira terminan en violencia. Y es voluntaria, es casi involuntaria esas reacciones. ¿Por qué? Porque no tienes control sobre ellas. Porque eres hipersensible. Hasta cierto punto, ¿tú qué culpa tienes de sentir ira en vez de sentir enojo y quedarte encuadrado en los márgenes naturales? ¿Por qué me disparo? Porque soy hipersensible. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo necesito una sustancia que anestesie esos valores y me meta dentro de los cuadros normales de emoción. ¿Se entiende esto? Entonces, uno va buscando inconscientemente esa sustancia o ese hábito que a mí me encuadre y me quite esa hipersensibilidad. Y porque no puedo vivir, yo con los valores estos disparados no puedo vivir. Al final mi vida se mete en lío, mis relaciones se estropean, mis capacidades se ven menguadas, mi percepción sobre la vida se ve alterada y entonces no disfruto de la vida como pudiera disfrutar si yo estuviera bien encuadrado. Entonces necesito artificialmente, en este caso descubro la primera vez que tomo drogas, que tomo sustancias, ¡wow! Eso me lleva a un estado placentero porque me encuadra y me da control sobre esas emociones que no tengo. La persona, por ejemplo, que es súper tímida, con introspectiva, metida para adentro, no es capaz de relacionarse, porque tiene miedos, porque tiene complejos, porque tiene prejuicios. Necesita algo artificial que lo saque de esa cueva. Porque así no se puede vivir, está rozando, con todo mi cariño y con todo mi respeto, está rozando el autismo. Hay personas así. Y la primera vez que se meten una raya de cocaína, se abren a las relaciones, superan miedos, superan complejos, superan historias y se abren. Y si no es con la cocaína, con el alcohol. El alcohol también es un desinhibidor. Y entonces dicen, wow, así sí, así yo sí disfruto de las relaciones personales, así sí disfruto yo de la vida. Es que yo estaba metida en una cueva. ¿Me entiendes? O sea, que el adicto, el hipersensible, busca una solución a esas limitaciones y a esa problemática que tiene. El que se dispara con la ira, estábamos diciendo, no se queda en el enojo, no se encuadra en el enojo, sino que se dispara con la ira y con la violencia se mete en lío. Yo el otro día, dando el taller de instituciones penitenciarias de violencia de género, le explicaba esto a los alumnos, a los penados.
Le explicaba que es menester que aprendan esto y pongan en práctica las herramientas, porque al final te metes en un lío. Y te metes en un lío que como se te disparen en líos penales y en problemas penales con el uso de la violencia, ¿cierto? Entonces, la primera vez que este hombre prueba la heroína, se le acabó la violencia. Se le acabó la violencia. Todo le parece color de rosa, artificialmente, claro. Y quizás a la larga se va a meter en un problema todavía mayor, porque esa no es la solución. Estoy diciendo por qué se hace. No estoy diciendo que sea la solución, no me malinterprete. Estoy diciendo el motivo de por qué la persona busca amainar, aplacar ese exceso de hipersensibilidad. ¿Vale? Entonces, el enojo. Y por último, la alegría. Hombre, yo te digo una cosa, hemos dicho que la tristeza es muy importante para vivir y para ponernos los pies en la tierra ante la vida y la realidad. ¿No va a ser la alegría necesaria en la vida? Claro que sí, claro que sí, claro que es necesario. Si no hubiera esos momentos de satisfacción, de gozo, de felicidad, de alegría, aunque la felicidad no existe, solo momentos felices. Bueno, ¿vale? Esos momentos son bombas de oxígeno que nos dan en la propia vida, nos regala esas bombas de oxígeno donde uno, después del esfuerzo, del sacrificio, de la toma de contacto con la cruda realidad, con esas salpicaduras de tristeza que tiene la vida, ahora viene una bomba de oxígeno donde poder respirar, donde poder compartir con los tuyos, donde poder gozarnos juntos, ¿no? Esas relaciones sanas y buenas con tus seres queridos, esos momentos de felicidad, claro, la alegría, ¿no? Compartir éxitos, compartir cumplimientos de objetivos, de conquistas en la lucha de la vida, ¿no? Eso es precioso, con la gente a la que amas, ¿no? Eso es precioso. Pero como nosotros somos hipersensibles, pues no sentimos alegría. Lo que sentimos es euforia. Euforia. Y una euforia desmedida. Y entonces, ¿qué te pasa? Que crees que la vida es una fiesta. La vida es una fiesta. Y perdona, ya hemos dicho y hemos hecho una leve referencia antes con el tema de la tristeza, de que la vida no es una fiesta. No te equivoques. Tiene momentos de alegría y tiene momentos de celebrar. Y esos momentos de celebrar tiene usted que estar en la celebración, porque le recuerdo que muchos de vosotros en el nacimiento de su hijo no estaban, en la muerte de su madre no estaban, en las navidades no estaban, en las fiestas a celebrar, en la mayoría de las ocasiones donde la familia y sus seres queridos no estaban, o sea, estaban celebrando, usted no estaba, porque no compartía esos momentos de felicidad. Usted estaba en otro lugar donde se repartía euforia, porque tiene una hipersensibilidad y usted tiene un sistema emocional desmedido. Y se cree que el mundo es una fiesta y que hay que estar constantemente, que lo que no produce placer no vale. Que yo lo único es la búsqueda incesante del placer y de la euforia, de ese estado excepcional que solo se consigue de manera natural muy raras veces, quizás 4 veces en la vida. Pero usted lo persigue artificialmente porque lo concibe así. Usted siente esa euforia dentro de usted porque es una emoción descontrolada. Entonces descubrió, bueno, cierta sustancia que lo mantenía en ciertos márgenes de hipersensibilidad. Y entonces eso hacía, bueno, que se encontrara más humano, que no se encontrara un bicho raro.
y con la trampa que las sustancias y los hábitos adictivos tienen de esclavizarlo. Y entonces, sí, vale, usted quizás está dentro de esos márgenes a nivel sensitivo, vale, quizás, pero luego ha perdido la libertad y ha perdido la capacidad de elegir y ha perdido la capacidad sensorial de sentir esas emociones dentro de unos márgenes normales sin necesidad de sustancia. Muy bien, y para ir terminando con esta idea, con esta enseñanza, la pregunta subyace. Dice, vale, Antonio, entonces, si yo soy hipersensible y erróneamente he intentado alcanzar esos márgenes normales y naturales a través de sustancias o hábitos y ahora no debo hacerlo, ¿cómo consigo controlar esa hipersensibilidad? ¿No? Esa sería la pregunta. Muy bien, pues yo se la digo. Entrenamiento. Entrenamiento emocional. Contención emocional en muchos casos y dominio propio. ¿Y cómo se adquiere? Pues tú seguirías preguntando. ¿Y cómo se adquiere dominio propio? Y yo le sigo respondiendo. Entrenamiento. ¿Cómo se aprende a andar? Andando. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Cómo se aprende a pensar? Pensando. ¿Cómo se aprende a sentir? Sintiendo. Entonces, yo, Aliento de Vida, el programa, el proceso, le va a enseñar a sentir correctamente, a dominar sus impulsos, los que se excedan, y a tener y adquirir dominio propio. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Porque eso es un proceso, ¿eh? Y como estamos hablando de emociones, es un proceso doloroso. Doloroso, porque vamos a estar trabajando con emociones. Y no se equivoque, téngalo muy claro, no hay culpables. No hay culpables. Ni yo, que soy su entrenador personal, su personal trainer, no me culpe a mí de generarle esas emociones. No se lo tome a título personal. No es una cuestión personal. Es una cuestión de metodología. Es el método. Entonces no se equivoque, no se confunda, no la tome contra mí. No me haga esto, por favor. Es por su bien, es para el control, para que usted tome el control de sus emociones y por tanto de su propia vida. Y vamos a entrenar juntos, prepárese, vamos a entrenar, vamos a hacerlo. Sí, sí, y confíe, porque ya hay licenciados en esto, ya hay personas que lo han hecho y lo han conseguido. Entonces tenemos referente, tenemos referencia, podemos conseguirlo. Hágame caso y disponga su corazón a la corrección. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Pues la línea del día. Una frase que resume la enseñanza. Podría ser, por ejemplo, ten dominio propio. No, o como hemos dicho, sería muy largo pero a sentir se aprende sintiendo, pero ese es muy largo. Entrena tus emociones, o déjate sentir, o aprende a sentir. Aprende a sentir. Wow. Esa va a ser la línea del día. Entonces, para proclamarla y que esa se quede grabada hoy en nuestro corazón, hoy y para siempre, vamos a proclamar, porque lo que se proclama con el corazón, con la boca, se queda grabado en el corazón. Entonces, a la de 3 decimos, aprende a sentir. ¿Cierto? Pues venga, 1, 2 y 3. ¡Aprende a sentir! Muchas gracias.